Muy buenos días a todos, bienvenidos a Entredichos, el programa de la Comisión de Español del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, Damián, buenos días, Valeria, ¿cómo están? Muy buenos días, todo muy bien. Todo muy bien, bueno, qué linda mañana. ¿Vos sos Virginia? Ah, no me presenté, No. tenés razón, Dami. Yo soy muy generosa, los dejé presentarse ustedes primero. Yo soy Virginia Rubiolo, acá estoy con Dami y con Valeria, otra mañana para acompañarlos, hoy con un programa muy entretenido. Cuesta levantarse a la mañana, ¿no? Sí. A la mañana tan Para hacer temprano. un programa, digamos, a la mañana no, tan no es temprano, que- porque si me levanto a las 11 de la mañana no me cuesta. Me cuesta a las 7. A las 7. Pero las 11 técnicamente ya no es la mañana. Sí, a las 11 ¿Vos sí. solés levantarte a las No, 11? me levanto a las 8, 9, 8 me levanto. ¿Está bien a las 8 o no? Sí, ponele, sí. ¿Vos a qué hora te levantás también? No, está bien. O sea, yo tengo otras Vale, igual obligaciones. que viene más lejos, se levantó pobre, no sé a Mucho qué más hora. temprano. Mucho más temprano, mucho más difícil. Bien, hoy tenemos un programa entretenidísimo, me parece a mí. No sé cuánto les gustan los videojuegos. A mí me encantan. A mí también. A mí también dicen que a nuestro productor Fran también. También. Fran es un enloquecido de los videojuegos. Fanático de la PlayStation 4. Bien, no, después de la compu más que de nada. la tiene que venir a contar qué juego juega. Claro, porque él es Él fanático del código libre y todo Claro, eso. Entonces es totalmente. todo computadora. De ¿no? Linux y todo eso. Yo me acuerdo del Carmen Sandiego, por Cecilia, ejemplo. nuestra otra productora, dice que juega mucho al Mario Bros. ¿Al Mario Bros. No, al Mario. Todavía Super lo Mario sigue, ¿En el Family Game o armó el todavía lo Family sigue Game? jugando. Yo, aunque no lo crean, sigo Sí. jugando en consola de antes, como en el Family. ¿El Family? Exacto. Me muero, ¿de qué jugás? Me encanta ¿de qué juego? ¿A qué? De Win. Pregunté a qué jugás, vos estás escuchando ¿De mal. qué jugás? Dijiste, pregunté Uno a que qué. me gusta Pásame, particularmente sí. es el Battle City, por Ajá. ejemplo. Es un amor para mí. Battle City, el Pero es que Mapping, conservás la consola Valorant. vieja y... No, lo Ah, reproducimos en la compu, con un pero lo emulador simulamos, también, claro. claro. Yo hace poco jugué, no sé si alguna vez jugaron, al de Indiana Jones cuando éramos chiquitos, había uno para la compu. Hace ¿Cuando poco eras lo chiquita volví a vos encontrar. o cuando era chiquito yo? Éramos chiquitos todos, no te hagas el joven, ya cumpliste 33 la semana pasada. El pueblo lo sabe. Claro, ya está. Fue público, ¿eh? Tu cumpleaños. Así que... Pero no la edad. Ahora. La edad sí. A la edad también, Sí, tenés ¿te razón, acordás? sí. 33 habíamos 33. dicho. Ujú. Es un Ceci dice que renacer. juega al Príncipe de Persia. Qué grande el Príncipe de Persia. Yo me acuerdo del Carmen me gusta. Sandiego. ¿Dónde Genial, estaba el el Carmen Carmen? Sandiego. Viste que siempre se iba. Me encantaba el Carmen Sandiego. Que imprimía como en una impresora. Bueno, una Imprimía impresora del una año impresora. 40. ¿Viste que era como la matriz de punto que Sí. qué ibas a hacer? Y Pero la era como re banderita. emotivo. Y tenías que ser la banderita del país. Ah, Hermoso el Estaba Carmen re Sandiego, bueno. hermoso. Bueno, hoy vamos a hablar de videojuegos, entonces con una traductora que se dedica a traducir videojuegos, que es Eugenia Arres, ¿verdad? ¿Y los Eugenia, gamers sí. estarán despiertos? Sí. Porque Yo creo que no. no durmieron. Porque No durmieron, o no durmieron. exactamente. Exacto, eso puede Todos ser. en comunidad. Estuvieron jugando hasta el Counter Strike hasta las 6 de la mañana y... Entonces estás hablando del productor. Claro, el productor con razón lo veía con cara de dormido. razón. Digo, ¿qué le pasó? Yo tengo muchos amigos que juegan, muchos, tengo un par de amigos que se dedican, ¿vieron Gaby, mi amiga, la que siempre saludo? Sí, Tiene un besos. novio que Le se llama mandamos un Hernán. beso a Besos, Gaby. que se Besos casa al novio Gaby. también. Se casa Gaby y nos va a invitar, supongo. A mí sí. Ah, bueno. Después les cuento. Gaby, acá formalmente... Exacto, hay que invitar. nos tenés que invitar. Somos Fíjate, 4. fíjate. Sí, Somos ¿a 4 quién más. estás dejando? 4 más. Ah, Está claro, bien. claro. Bueno, su novio, futuro esposo, juega también a videojuegos. Diego, otro amigo mío, también juegan en comunidad, no sé en qué hace, se conectan En red todos. se llama. Exacto. No, pero en además todos red. los que están del otro lado están diciendo, wow, yo quería saber a qué jugaba el novio, de novio, Gaby, la exacto. amiga de Virginia. Ay, no sé a qué Le juegan. estamos dando como Igual una no sé a qué información juegan. muy importante. Sí, ¿no? ¿Por qué será que jugamos tanto, no? A pesar de que pasan los años, etcétera, ¿por qué nos enganchan tanto estos videojuegos? Porque me Eso parece es que una lo cuestión de lúdico... comunidad por ahí, ¿no? También. Y yo creo Puede que lo ser. lúdico siempre te da un espacio para explotar algo que si no en tu vida rutinaria no podés. Yo Entonces, ese cuando es un era más espacio. joven, allá lejos y hace mucho tiempo, hasta en un momento pensaba Es que... la más joven de los tres. te das Claro, cuenta, imagínate. Bueno, tampoco es que es una cosa que diga tiene Bueno. 22. 23, pero bueno. Hasta Sí. en un momento pensaba que entendía el japonés. Porque Ah. jugaba y antes te venían todos en Y japonés. yo bailaba ruso con el Tetris. Claro. Claro. Y yo leía y yo entendía lo que me decía. Sí, Sí, totalmente. buenísimo. Bueno, toda esta apertura es porque nos visita, nos vamos a estar charlando desde España por intermedio de Skype con Eugenia Arres, que es licenciada de Traducción e Interpretación por la Universidad de Granada, ¿sí? Que tiene un BA en Modern Languages de la John Moores University en Liverpool y bueno,
Eugenia va a estar, es una de las invitadas del sexto Congreso Latinoamericano, ¿sí? Eugenia va a tener su ponencia, su charla dentro del Congreso y además un taller, sobre la introducción a los videojuegos, así que bueno, vamos a charlar un poquito con ella sobre todas esas cosas que también es interesante para los traductores porque es un área nueva, si bien videojuegos hace muchísimo tiempo, se traducen hace muchísimo tiempo. Pero antes yo tenía que entender el japonés. Claro. Antes era como que necesitabas aprender más idiomas. Y aparte hay muchos más videojuegos, supongo ahora que antes, ¿no? Hay más consolas, hay más... No solo eso, sino que también, igualmente supongo que nos contará sobre eso Eugenia, tienen más contenido los juegos, entonces hay muchísimo más los que son de aventura, etcétera, etcétera, que tienen todos diálogos. Y si no entendés, olvídate, no sabes ni para qué lado disparar. Está todo guionado. Bueno, ya hablaremos con Eugenia. Entonces, si se quieren comunicar los gamers que se quedaron despiertos y ahora están con el cafecito ahí, vale, ¿cómo se pueden comunicar con el programa? Con el programa, obviamente, a través de Twitter, @entredichosok, o con Facebook. Ahora tenemos Facebook, hermosa estamos la página. estrenando esta página, así que facebook.com es la mañana, /entredichos. O si no, por correo electrónico. Igual que el claro, es como el ¿y Twitter. pero por qué? Y para que sea todo igual. Ustedes me dicen, no, en Twitter es así y ahora me lo cambian. Yo así no puedo. Y por correo electrónico, sino a entredichos@traductores.org.ar. Muy bien, si se quieren comunicar, quiero decir más cosas de las que puedo al mismo tiempo y no puedo. Si se quieren comunicar con la Comisión de Español, pueden enviarnos un correo a espanol@traductores.org.ar o bien seguirnos en Facebook, en facebook.com/Comisión de Español. Muy bien, y como Dami, saben, ¿sabes cuántos seguidores tenemos? en la página de la Comisión de Español, tenés que hacer crecer la página de Entredichos. Sí, metele onda. Metele Hay onda. como mucha distancia, pero bueno, ¿cuántos estamos en la de Comisión de Español? 2775. Y en la de Entredichos 375. Bueno, vamos bien. Un nivel impresionante, ¿eh? Vamos de locos. Hay que sortear algo para que empiece a dispararse. Bueno, un videojuego ahora. Un videojuego. Con lo que están, olvídate. Sí. El cartucho del Mapping. El Príncipe de Persia en 4 disquetes. Sale como ¿En floppy? ¿En floppy disk? ¿En floppy disk? Claro, exacto. El otro día le quería explicar a mis padres si se acordaban lo que era el floppy disk. No hubo caso. No. ¿Viste? Ya no se acuerda la gente. Bueno, Dami, entonces si se quieren comunicar con el colegio. Bueno, saben que el programa es del programa de radio oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires y nos pueden visitar en traductores.org.ar, nos pueden escribir a la comisión a espanol@traductores.org.ar y en Facebook está el colegio también en facebook.com/ctpcba. Excelente. Bueno, tenemos un par de artículos para hablar. Pero medio como que se nos fue el primer bloque, ¿no? Tenemos un par de minutitos más, ¿no es cierto? Por Vos supuesto. vale que estás directo al reloj. Yo tengo que no cogotear. sé ni qué hora es. Tengo que cogotear todo el tiempo. Ya son las 10, ya nos vamos. Ya son las 10, sí. Bueno, ante todo y en nada, muy feliz día por ayer a todas las mujeres, el Día Internacional de la Mujer. Y para hablar de No todas las mujeres festejan el Día Internacional. No voy a entrar en polémica. ¿Viste el debate que se arma? Me parece un una debate, ¿no? estupidez. Me parece una estupidez. Algunas chicas se enojan de que les diga feliz Día de la Mujer. No sé, yo por eso digo, pero porque hemos luchado tanto, no hemos conseguido todo, pero bueno, hemos conseguido grandes logros. ¿Por qué no festejarlos? O sea, creo que es un momento para pensar, para reflexionar en la igualdad que nos falta alcanzar, principalmente en países no desarrollados. Y creo que ofenderse porque te digan feliz día, me parece, es como que es un tema picante. Es un tema intenso. Y la que pensaba que esto era un tema picante era María Molinar. A mí, perdón, pero me parece está bien lo que decís, que es una buena oportunidad para seguir debatiendo sobre para reflexionar, porque si no queda en el olvido. Exacto, porque no somos iguales, aunque, a ver, yo siempre digo iguales en condiciones diferentes, ¿no? Porque nunca vamos a ser iguales, propiamente dicho, pero creo que desde el punto de vista de derechos, de obligaciones, etcétera, sí tenemos que alcanzar esa igualdad. Bueno, en el mundo de la traducción, en cuanto a Yo oportunidades creo que vos te tendrías que laborales, sentir un poco discriminado, ¿no? Hashtag ni uno menos. Ni uno menos, Porque, sí. Y sí, la verdad que sí. Tendría que tener para los traductores el Día del Hombre, porque porque no. No, pero bueno, la verdad es que digamos, cuando uno escucha que hay tanta desigualdad en gente que trabaja en una empresa y está en el mismo puesto que un hombre y el hombre gana un 30% más, qué sé yo, digamos, cuando venimos de una profesión como esta, donde realmente las personas que están a cargo de empresas, de asociaciones, en la gran mayoría son mujeres,
realmente, por lo menos visto desde este lado, porque quizás las mujeres, entre tantas mujeres, por ahí dicen, bueno, no sé si lo tomarán como que es una profesión de igualdad, yo supongo que sí, Sí, ¿no? Pero, claro. yo como hombre te das cuenta de que realmente hay muchísima igualdad en esta profesión y eso está buenísimo. Ojalá se alcancen todas las profesiones, ¿no? Por Exacto. ejemplo, en las Totalmente. ingenierías que pasa todo lo contrario, ¿no? Sí. Por supuesto. Es muy difícil para la mujer meterse en ese mundo, etcétera. ¿Y cómo les contaba? María Moliner. María Moliner, ya lejos y hace muchísimo tiempo, más que el mío, ya hablaba de todo esto, no mentira. María Moliner, para aquellos que no saben, fue una señora muy copada y muy adelantada para su tiempo, que creó un diccionario, sí, pero un diccionario bastante diferente, ya que ella criticaba bastante al diccionario de la Real Academia de ese entonces, porque ella consideraba que a veces era demasiado pomposo, demasiada cosa, o que una palabra te remetía a la otra y esa palabra te volvía a remitir, una locura. Sí. Entonces ella consideraba que necesitábamos un diccionario más simple, un diccionario sencillo. Y bueno, se pasó 15 años, dijo, Bueno, tranquila. muchacho, yo le voy a dedicar... Menos mal que era sencillo. Sencillo y simple. Bueno, en palabras de Suena así de García, complicado. claro, en palabras del gran Gabriel García Márquez, que en paz descanse, él consideraba que este diccionario era el más útil y divertido que él había tenido, ¿no? Imagínense. Divertido un diccionario ya. Bueno, pero lo decía Márquez, ¿no? Está bien, está O sea, bien. está bien. Y tenía 67.000 entradas y ella dijo, muchachos, le voy a dedicar 2 años a esto. Ella era bibliotecaria, ese era su trabajo formal, digamos, así que dije, bueno, un par de horitas a la semana y al día le voy a dedicar. Bueno, dijo, ok, 2 años no me alcanzan, vamos con 2 más, hasta que llegó a los 15. ¿Sí? Después de 15 años logró terminar su primera edición del diccionario. Tuvo obviamente otras ediciones. Yo, por ejemplo, lo tengo en casa. Te iba a preguntar, yo. ¿Cuánto pesa el María Moliner? Y pesa 3 kilos, yo lo leí por acá. Al principio me parece que estaba, ¿eh? Sí, ¿O sí. no? Estas preguntas que me haces son 3 kilos. 3 kilos y en su momento valía 1.800 pesetas. Pero si no ser. inventamos, si quieres se lo va a poner a pesar, Damián. Podrías haber Pero dicho lo había leído. 70 kilos. Cecilia me habla del otro lado y yo no la escucho. Claro. Porque hay un vidrio en el medio. Ah, hay un vidrio. ¿no? Cuando Ahora- yo empecé la carrera, Sí. también allá, hace mucho tiempo, Sí. me dijeron, vos lo que te tenés que comprar es el María Moliner, que te va a salvar la vida. Una diferencia principal, muy importante que tenía el María Moliner, o que tiene, porque todavía se puede consultar, es que hay ejemplos para casi todas las definiciones Exacto. de las acepciones de las diferentes entradas en el diccionario. O sea, Y eso ayuda muchísimo. muchísimo, es una gran diferencia con el diccionario de la Real Academia. Acá la productora Cecilia Palucci me comenta. Este gesto me hacía, que significa lo tiene en CD-ROM. Ah, claro, Entonces yo no también. pesa nada. Yo también, Yo claro. no me lo compré nunca. Claro, pero CD-ROM ya no vienen con CD-ROM. Con CD-ROM las computadoras ya no vienen. ¿Cómo que no viene? Sí, la No mía sé. tiene. La mía tiene Bueno, CD-ROM. pero Bueno, ahora no las importa. nuevas no vienen más. Mi No amiga, lo va a poder usar más. mi amiga pues. Estefanía, que nos escucha claro. del otro lado de la cordillera. Tengo muchas amigas que nos escuchan. Básicamente nuestro público... No, no Son es- amigas mías. Está compuesto por Bien. amigas de... Le mandamos un saludo también. Ella se lo compró, yo no me lo compré. Bien. Pero ella cuando se fue a ir a Chile, me dejó todos sus diccionarios en mi casa. Ah, Hace muy como bien. 10 años. Así se que fue. ahora tenés el Ahora tengo Moliner. María Moliner. Muy bien, muy bien. Cómprenlo. Ah, No, sí. O no sé, capaz que Hagan está lo quieran, agotado. chicos. Y algo bastante curioso de esto Sí. es que en el 72 a ella la proponen para que ocupe la silla B de la Real Academia. ¿Y saben qué le dijeron? No. Ella les dijo que no. ¿Por qué? No, al revés. La A rechazaron, ella la claro. rechazaron y después vinieron con el caballo casado como pasa siempre y ella le dijo, ¿sabes qué? Ahora. Ahora no. ¿Y qué le dijo? Está bien, no hay problema. Si yo lo único que sé hacer es coser calcetines. Dijo calcetines, yo diría Qué medias, ¿no? divina. Así que sí. Si ella ve, ve larga, larga o o de corta? B larga, B larga. B ¿una larga. mayúscula o minúscula? Las preguntas. Mayúscula. Mirá la pregunta Ah, que me hace. No, porque Miguel qué Sáenz, que tipografía? viene al... No, Claro, bastardísimo. tiene un sentido la pregunta. Sí, sí, Miguel Sáenz que es silla B. B minúscula. Ve minú. Vos decís que es la que podría Hace haber poquito. ocupado Pero no, Hace no, poquito la Miguel tiene Sáenz bien. tiene hace un par de años. Sí. Sí. Muy bien. Bueno, chicos, Se nos fue. excelente. Vamos Muy bien. redondeando porque termina el primer bloque. Bueno, vamos a escuchar un poco más. Después de esta pausa y un poquito de música, tenemos la entrevista con Eugenia Res. Muy bien. Entredichos. Bueno, volvemos del corte y acabamos de escuchar Rumor Has It de Adele en una versión en vivo.
Me encantó a mí. Hermosa, hermosa versión. Y además, recordemos que dijimos todo esto de María Moliner, porque eran 50 años, Claro. el aniversario de 50 años de la primera edición del diccionario. Excelente. Bueno, ahora vamos a lo importante, Sí, que son ahí los videojuegos. Ya la vemos a Eugenia ahí lista para hablar con nosotros. Hola Eugenia, buenas tardes para vos, ¿no? Buenas tardes, Eugenia. Hola, buenas tardes. ¿Cómo Buenos estás? días para vosotros, sí. Sí. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, trabajando. Trabajando. Acabando la jornada de mediodía y hacer la pausa. Bien, te interrumpimos un ratito entonces para conversar un poco. Yo soy Virginia, estoy acá con Valeria y con Damiana, quien conoces, supongo. Encantada las dos. Bien. Bueno, contanos un poco entonces, en poquitas palabras, cómo fue que comenzaste en tu profesión de traductora. Pues la verdad es que yo lo tenía claro desde pequeña, que me encantaban los idiomas, entonces pues directamente fui a la licenciatura en traducción e interpretación. Ujú. Luego ya, aunque mi especialidad dentro de mis estudios es la económico-jurídica, pues casualmente que mi hobby, que era pues, la informática, el diseño, la traducción audiovisual, pero al final la acabó acaparándome. Y así fue como empecé trabajando en una empresa pequeñita en localización de software, web y también en traducción audiovisual. Entonces llegué al videojuego un poco por la unión entre las dos, mis dos grandes especialidades. Ujú. Buenísimo. Muy bueno. Y contanos, ¿por qué es tan importante, o más bien, en qué partes es tan importante especializarse o qué cosas es importante conocer para dedicarse a esto? Porque me imagino que muchos traductores que les encantan los videojuegos dicen, bueno, porque pasa con todo lo que tiene que ver con dentro de la traducción audiovisual, ¿no? El cine, todo el mundo dice, bueno, quiero traducir esto, quiero traducir lo otro, pero es un área que se necesita mucho más que saber jugar a los videojuegos, ¿no? Para poder dedicarse a esto. Contanos un poquito qué se necesita para ser un traductor de videojuegos. Pues efectivamente siempre decimos que hay que saber jugar. Muchas veces decimos, no vas a jugarlo todo porque no tenemos tiempo, pero en realidad es muy importante conocer la dinámica del videojuego, es decir, cómo funciona el videojuego, qué géneros hay dentro del videojuego y tener la soltura también para poder jugarlo, porque en muchas ocasiones vamos trabajando con las betas de los productos. Entonces, pues tienes que ir también un poco, tienes que tener pericia, ¿no? Dentro del videojuego. Ahora hay de todo, ¿no? Porque hay videojuegos más grandes, pero también tenemos videojuegos para aplicaciones móviles que quizás son más sencillitos y están más al alcance de todo el mundo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, en el apartado más técnico y lingüístico, yo creo, siempre digo que hay como una confluencia entre conocer el sector de la localización, porque evidentemente vamos a trabajar con un producto que es software en esencia y que no solamente tiene texto, sino que nos vamos a encontrar menús y otros elementos propios del software. Y creo que también es muy interesante conocer el campo de la traducción audiovisual, porque en parte siempre estamos, ¿no? Sujetos a la imagen también dentro del videojuego, o sea que es una combinación, siempre digo que es una combinación entre la localización, en la parte más técnica, la traducción audiovisual, porque estamos sujetos, ¿no? a la imagen en muchas ocasiones, bien porque se va a subtitular o incluso al doblaje, ¿no? Con su correspondiente ajuste y demás. Y muchos de los juegos, yo siempre digo que también tienen algo, ¿no? De traducción literaria. ¿No? Que son grandes juegos de sagas o de un origen histórico, ¿no? Y que van creando una historia que realmente tiene muchísimo contenido en texto que hay que saber entender, ¿no? El género, el momento histórico, o si es futurista o si es... para poder captar la esencia. O sea, que sería una confluencia de todo eso, aparte de tener una ficción, ¿no? ¿Y cuán importante es conocer mucho de la historia de un determinado tipo de género? Porque, por ejemplo, vos decís, hay juegos que, no sé, si vos tenés que traducir una gran saga, no vas a poder traducirla si no tenés un conocimiento amplísimo de todo lo que vino antes. Pero, por ejemplo, estás con un juego que es para un iPhone, ¿no? Entonces, pero tiene que ver con todo lo medieval y entonces, es muy importante basarse en qué palabras se usan para otro tipo de juegos, o sea, o puedes utilizar la creatividad y ya está. Pues depende mucho lo que decimos. Si no corresponde a unas sagas propias, es verdad que dentro del videojuego ya hay un lenguaje específico y realmente, pues dentro de cada género, pues a este elemento no se conoce como
de esta forma, ¿no? Pero realmente se puede crear un videojuego nuevo a partir de nuestra propia terminología. Si no pertenece a una gran saga o, por ejemplo, ahora que hablamos mucho de transmedia, ¿no? Que venga de un cómic o venga de una película o venga de una secuela o una precuela, ¿no? Vamos, en el tiempo yo creo que sí se puede ir elaborando la propia terminología del juego, ¿no? La propia historia, porque al final es como la traducción audiovisual, ¿no? Tú le das un sentido a los personajes, le das una forma de hablar, le das una historia, ¿no? Tu propia historia y ya depende, ¿no? Depende realmente si es un videojuego que no está atado, pues tendremos que basarnos en lo medieval, pero a lo mejor no específicamente en un videojuego anterior, que sea un gran videojuego no relacionado con la especialidad. Y una consulta al gamer, ¿no? Al jugador empedernido. ¿Le gusta que los juegos estén traducidos? Porque viste que es un mundo bastante particular, ¿no? Son muy críticos de las traducciones que se hacen, más cuando conllevan esta creatividad de parte del traductor porque no vienen de una saga y porque es un juego nuevo, etcétera. ¿Son muy críticos? Pues la verdad es que no sé cómo estarán las cosas por allí, pero en general en España bastante, ¿no? Lo que nos conocemos como hardcore gamers, que somos los que jugamos a un montón ¿no? de videojuegos distintos, distintas plataformas y demás. Sí que es verdad que se mira bastante, que siempre está todo el mundo pendiente, que se conocen las traducciones, que también la propia comunidad traduce en muchas ocasiones, Exacto. con lo cual el propio usuario, el gamer, es un experto en la terminología particular de un videojuego o de un género y sí que son bastante críticos, en general también ayudan bastante. Yo siempre he dicho que lo primero que hago cuando tengo que trabajar en un videojuego, ¿no? Que a lo mejor pues, pertenece a una saga, es ir a los foros de las comunidades porque ahí te nutres de la terminología, que ellos propiamente han creado una comunidad nueva, ¿no? Yo siempre digo que es un medio de comunicación nuevo, además es un mass media muy grande en el que ellos mismos han ido creando su propia terminología y que conocen también, ¿no? Dentro de ese género otras sagas y que pueden ya ir comparando y la verdad es que pese a ser muy críticos nos ayudan también mucho, ¿no? Porque de ahí nos nutrimos mucho del trabajo de los aficionados a los videojuegos también. Bueno, bien. Y se presentan como, bueno, soy el traductor de tal juego y no, quería ayuda porque también... Hay que tener coraje. No, pero aparte, Sí. aparte el ego del traductor, o sea, yo pienso, yo me haría un usuario, y dicen, pues estoy traduciendo esto, pero bueno, con un hobby mío. Y... Claro, soy un fanático nomás. Sí, es un poco complicado por lo que decimos, ¿no? Por los acuerdos de confidencialidad en muchas ocasiones. A mí me ha pasado que, claro, es difícil a veces saber quién ha hecho qué y me he encontrado a lo mejor preguntando incluso por Twitter, ¿alguien sabe quién ha traducido esto previamente o quién lo está traduciendo? Porque yo estoy haciendo algo de marketing y no sé qué término ha utilizado. Claro. Y vas a la desesperada porque en realidad... No, es una comunidad que también es grande, para nosotros no solo estamos en España, sino que cada uno está ahí, algunos nos conocemos, pero otros no tanto. Entonces no sabes nunca no a quién acudir. Y a mí me ha pasado buscar a la desesperada también a otros traductores e incluso entrar en las comunidades, pues vas un poco ahí de incógnito, pero sobre todo es por un tema de confidencialidad con el cliente. No tanto porque digas, bueno, pues hombre, el ego está ahí siempre nos encanta decir, yo estoy trabajando en esto. Evidentemente, ¿no? Me pasa con videojuegos, me pasa con traducción audiovisual igual, y tienes que callar y esperar a que todo salga, ¿no? Y poder jugarlo. También es un placer, ¿no? Luego poder verlo en persona y poder jugarlo, ¿no? Con tus textos, ¿no? Pero, bueno, la mayoría de las veces vamos de incógnito. Y para ser parte de esta especialización, sí. No, tenemos que hacer una pausa. Sí, tenemos que, Eugenia, nos aguantás unos minutitos que hacemos una pausa y volvemos y Vale te hace la pregunta. ¿Vale? Perfecto. Gracias. 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 Entredichos. Hola Eugenia, ya volvimos de la pausa, bien Hola. cortita. Muy cortita, como muy dijimos. cortita. No te da tiempo de nada. Así que ahora sí, ¿vale? Tenía La una pregunta que te quería hacer, porque el traductor siempre está en busca de una nueva especialidad o una especialidad que de alguna forma se vincule con los gustos y con las cosas que le entretienen. Si uno no juega videojuegos, si uno sufre los videojuegos, esta especialización no es para uno. O puede hacer esta especialización sin importar si a uno le gustan los videojuegos o no.
Es que creo que aquí sí es muy complicado realmente, sino no solamente jugar mucho, sino conocer lo que decía la dinámica y el mercado. Claro. Porque a lo mejor podemos decir, bueno, a lo mejor no específicamente o directamente con el videojuego, pero a lo mejor a través de la prensa, de la publicidad, del marketing, de productos relacionados con el videojuego, pues bueno, por ahí se podía entrar. Pero realmente si no tienes conocimiento es complicado, Claro. porque tienes que realmente adaptar, es eso, es como si nos faltara parte de la especialidad realmente, si no, al menos no estamos al corriente de cómo funciona el mercado, de la especialidad en su conjunto. Además, uno de los problemas que tenemos aquí es que está en continuo cambio, no es una especialización estática para nada. Entonces tiene que estar siempre al corriente, ¿no?, de todo lo nuevo, y ahora mismo está como en explosión constante, ¿no? Y la verdad es que sería complicado, creo yo. Habría que irse poniendo al día. Yo creo que con una buena formación, ¿no?, en localización, y pues lo que decíamos, tener una buena base también, ¿no?, de traducción audiovisual, y que se te dé bien, sobre todo todos estos dos factores, pues poquito a poco con cursos de especialización y entrando, ¿no? Pero no es una especialidad que realmente puedas decir, bueno, la dejo de lado, no la conozco y me meto la cabeza, pero es complicado seguirlo, y también porque es bastante exigente en cuanto a plazos, en cuanto a volumen de trabajo. Y la verdad es que yo creo que básicamente por rentabilidad no saldría a cuenta, ¿no?, si no tenemos una idea previa. Claro. Y Eugenia, ¿nos comentarías cómo es un poco el proceso general de la traducción de videojuegos? Sí, depende mucho. Uh-huh. Depende porque depende de si es un videojuego, ¿no?, un blockbuster, que decimos un AAA, o depende si es un juego pequeñito, depende de si es consola, PC o un dispositivo móvil, ¿no? Básicamente, en el mejor de los casos, es decir, si trabajamos para una de las empresas más potentes, pues realmente lo que necesitamos es que todo el software, ¿no?, del videojuego en sí, vamos a llamarlo así básicamente, ¿no?, para que nos entiendan, se descompile para ofrecernos a nosotros los textos con los que vamos a trabajar. Entonces, normalmente iría un trabajo previo de documentación, si es un videojuego bastante grande o si pertenece a una saga de lo que se ha hecho previamente. En muchas ocasiones ya contamos con glosarios y con el material de entregas anteriores, con lo cual es un poco estudio, ¿no? Si tenemos tiempo para poder jugar, para poder meternos, ¿no?, en el personaje, hacer las preguntas que sean pertinentes, establecer la terminología y las convenciones, ¿no? Si somos un equipo, pues convenciones básicas. ¿Cuál es el registro que vamos a utilizar? El tono de cada uno, cómo va a ser el trato entre personajes, etcétera, ¿no? Todo eso pues es previo a la traducción, incluso durante la traducción, ¿no? Siempre es importante mantener la comunicación con el equipo de trabajo continuamente. Después, lo normal es que en el mejor de los casos igual pase por un proceso de revisión. En muchas ocasiones, a mí me ha pasado, ¿no?, que se va trabajando por lotes de contenido, que incluso no son lineales con el juego, sino que conforme se van desarrollando, lo va desarrollando, ¿no?, el equipo de producción del videojuego, pues nos lo van enviando, y a lo mejor pues yo ando traduciendo el lote 3 y otro anda revisando el 1, y siempre hay vueltas, idas y venidas, ¿no? E incluso hay veces en que traducimos contenido que luego al final no se publica, porque realmente no sale en el videojuego. Hoy en día la verdad es que abogan mucho las empresas, ¿no?, las distribuidoras también, por hacer un lanzamiento lo más pegado al original posible, ¿no?, al igual que pasa, ¿no?, con el cine o televisión ahora mismo. Entonces vamos trabajando casi a la par, unos y otros, ¿no?, y todos los equipos de todos los idiomas. Después de esto, pues si tenemos una fase de testing, ¿no?, de testeo, que lo que se hace es que ya el videojuego compilado de nuevo ya en nuestro idioma, pues hay un equipo que se dedica a hacer prueba, ¿no?, el videojuego. Hay distintos tipos de testeo, puede ser que sea un testeo lingüístico, que es en el que nosotros trabajamos fundamentalmente, para ver que todas las cadenas de texto estén traducidas, no se haya metido algún idioma que no corresponda, por ejemplo, o pues eso, no haya ninguna línea cortada, texto que falte, o que esté fuera de contexto, que a lo mejor en su momento lo traducimos y ahora vemos que no es así con el videojuego, ¿no? Luego también, bueno, pues hay otros tipos de testeo que tienen más que ver con la funcionalidad del juego, ¿no? Que el videojuego pues no tenga ahí
un píxel perdido, lo que decimos un agujero negro en el que el personaje no puede avanzar, etcétera, ¿no? Pero en el nuestro nos centraríamos más en el testing lingüístico. Mientras que hacemos este testeo, pues vamos utilizando lo denominamos backtracker, que es para ir registrando todos los posibles errores y enviarlos a los ingenieros para que vayan ellos modificando el texto conforme a lo que le vayamos pidiendo. Esto sería, siempre, hay un flujo continuo, ¿no? Entre todo el equipo, entre traductores, revisores, testers, ¿no? Vuelve de nuevo siempre el juego. Eso en el mejor de los casos, por eso el proceso puede durar hasta varios meses. Cuando es un juego pequeñito, pues claro, ya todo se va simplificando. Y básicamente lo vamos reduciendo a una traducción, revisión y a veces incluso hay muchas empresas que no ponen un presupuesto específico para el testing y eso se nota al final, ¿no? Porque cuando te encuentras fallos de contexto o elementos que no deberían estar ahí o que faltan, etcétera. Entonces, todo eso es lo que es el juego en sí. Mientras tanto, pues se van sacando elementos publicitarios, de marketing, vídeos. O sea que hay muchísimo material que acompaña al videojuego, que también se traduce y que también entra pues, en todo ese proceso. Pero simplificando sería un poco esa la forma de trabajar. En cuanto al software en particular, porque por ejemplo en otras áreas de la localización o traducción de software se usan herramientas específicas. En este caso, el traductor trabaja o se le requiere, porque también muchas veces los miedos de los traductores también son qué herramientas me van a pedir para poder hacer este trabajo, ¿no? ¿Se requiere algo en particular? ¿Exigen algo en particular? Pues yo creo que es una de las menos exigentes, pues hacer localización, porque depende mucho del cliente, obviamente, pero yo sigo recibiendo, como decimos, archivos en Excel para traducir. Ahora bien, siempre podemos utilizar herramientas de traducción asistida combinada con ellos, ¿no? Últimamente, pues, algunas de las principales herramientas de traducción asistida, como puede ser del Studio o MemoQ, ya han habilitado funciones para poder trabajar directamente, ¿no? Con nuestra columna de idioma y no tener que mover, ¿no? Migrar ese contenido a otro tipo de documento para solamente traducir esa columna, ¿no? Es decir, que nos van simplificando. Cada vez el mercado no es más amplio y también van simplificando la tarea. ¿Eso qué pasa? Obviamente trabajar con una herramienta de traducción asistida, con una memoria de traducción, con bases de datos terminológicas nos ayuda muchísimo entre entregas, ¿no? Para mantener la consistencia en equipos grandes, etcétera. Yo diría que sigue en algunas ocasiones siendo opcional, no requerido, pero sí que es verdad que ayuda muchísimo y si uno va a abordar una traducción, porque no sea muy grande, ¿no? Individualmente, yo recomendaría utilizarla. Igualmente también hay empresas que han desarrollado su propio software y también se trabaja online con este tipo de software. Depende mucho, por eso, del cliente y de cómo se vaya a trabajar. Algunas cosas tienen sus propias herramientas, otros no tienen nada, otros nos dan un Excel, otros no. Entonces, pues, hay un poco de todo, ¿no? Depende de ser un cliente directo, depende de si la gente trabaja de una forma u otra. Pero en general, siendo localización, no es tan restrictivo, creo, como podría ser la localización de software o web habitual o la traducción audiovisual, que incluye, ¿no? Que requiere una serie de herramientas específicas. Pues aquí básicamente podemos traducir un poco, como diríamos, no celda por celda, aunque sí que yo recomendaría utilizar herramientas específicas. Y una consulta muy importante para aquellos que están pensando en meterse en esta especialización o elegirla. ¿Hay trabajo? ¿Se paga bien? ¿Se paga mal? ¿Cómo es este tema? Pues bueno, yo puedo hablar de mi experiencia y de los pocos, de los traductores que conozco y de los pocos estudios de mercado que pueda haber. Justamente hoy, como iba a hablar con vosotros concretamente, estaba mirando y os quiero recomendar, hay un documento que se llama el Libro Blanco del Desarrollo de Videojuegos Español. Bien. Concretamente no porque sea español, sino porque hace también una panorámica, sí, salió hace poco porque es de 2015, así que hace una panorámica del videojuego en 2015 y habla un poco de todo. Y entre ellos pues habla del mercado en Sudamérica y por eso ya que estoy pues os lo voy a comentar un poco lo que dice, ¿no? Genial. Muy y bien, realmente... te viniste preparada, Eugenia, muy Esa es bien. la tarea. Sí, mira, lo tengo aquí delante para no fallar, ¿no? Y realmente dice que, claro, es una zona es la zona de mayor crecimiento
hoy en día en el mundo. Dice que la región sudamericana lidera el crecimiento mundial con un 60% en el videojuego. Si bien dice que es una zona que realmente la tasa de conexión a Internet es inferior, o quizás ¿no? el que la propiedad de las consolas o de los ordenadores es inferior con respecto a Norteamérica o a Asia o a Europa, pues es una región muy interesante, dice, para los inversores para lanzar sus productos. Y ya conozco también, esto es a título personal, empresas españolas de localización que ya se están implantando también en distintas sedes, en México, en Argentina y demás. Así que es interesante, ¿no? Dice, pues México, Brasil, Colombia, Chile o Argentina, ahora mismo pues son los principales motores del videojuego, y que eso es la región que ha crecido más. También es muy interesante, no solamente por lo que vosotros podéis importar y traducir hacia vuestra variante del español, sino también porque ya hay estudios, formación específica para desarrollo de videojuegos para exportarlo, ¿no? Entonces ya hay bastante pequeños, ¿no?, estudios de desarrollo argentinos también, exportando y yendo a ferias. Entonces, para trabajar hacia otros idiomas. Buenísimo. Así que yo creo que es muy interesante. Yo creo que trabajo ahí en cuanto a que la industria está, lo que he dicho, ¿no?, en explosión, en crecimiento, para muchísimos idiomas también, ¿no?, porque el mercado es amplísimo. Hay desarrollo ruso, hay desarrollo en Estados Unidos, hay desarrollo chino, hay desarrollo argentino, no hay un poco de todo. Y yo soy bastante optimista en cuanto a las previsiones, porque realmente se ha convertido en un elemento de ocio equiparable al cine, a la música, ¿no? Es una cultura en sí misma, yo creo ya, y ya no se ve tanto, no está tan estigmatizado, en plan, bueno, es un videojuego para niños, no, sino que ya crean historias realmente adultas, crean un universo rodeándolo. Y también pues ha dado un empuje muy interesante aquí, bueno, las últimas ferias a las que he podido asistir, pues el desarrollo de la realidad virtual, por ejemplo, no solamente para el videojuego de ocio, sino también para lo que denominamos gamificación o serious games, que son pues simuladores para trabajar, pues, por ejemplo, en cirugía o para los pilotos, ¿no?, de aviones, etcétera, ¿no? Por poner un ejemplo, ya hay muchísimas empresas que utilizan tanto técnicas relacionadas con el videojuego para vender sus productos, porque se vende mejor siendo interactivo ya que, por ejemplo, un vídeo. Y la verdad es que está funcionando muy bien y que tiene mucha proyección. Por ejemplo, en Francia se está utilizando muchísimo, ¿no?, este tipo de técnica, y también, ¿no?, lo que es el videojuego interactivo para formar a los trabajadores y demás. O sea que yo creo que no solamente como disciplina de ocio, sino en todas sus múltiples facetas, relacionado ahora con la realidad virtual y también lo que es el deporte electrónico, ¿no?, lo que consideramos eSports, que está también ha pegado un repunte impresionante y que mueve muchísimo dinero, también en convenciones, hay campeonatos, tienen sus propios comentaristas, como el fútbol, sus propios canales de televisión ya en Estados Unidos. O sea que yo creo que esto no puede más que crecer. Ese dinero y tenemos que estar ahí, tenemos que estar también en ello, ¿no? Lo que decía, lo más interesante es el mercado directo, obviamente el videojuego, pero también el mercado indirecto. Yo trabajo también para empresas de periféricos, ¿no? Desde gente que trabaja pues vendiendo teclado específico para gamers, a ropa para gamers, a sillas específicas para gamers. Yo conozco a mucha gente, conozco a mucha gente que compra eso. Sí, ¿verdad? O sea, no puedo imaginar la cantidad, el mercado que ha abierto tan grande, ¿no? Pero eso se traduce para la traducción de contenidos. En mercado para el traductor, o sea, estás hablando de millones y millones de dólares que mueven para los que fabrican los videojuegos. Ahora bien, porque en la traducción estamos muy acostumbrados en que en algunos campos, por ejemplo el audiovisual, que mueve millones de dólares, pero que para los traductores muchas veces se pagan y se aceptan tarifas muy bajas. ¿Eso también se da en los videojuegos o todavía no está infectado por este tipo de prácticas? Sí, bueno, tiene otra problemática, os contaré un poco. Resumiendo, la verdad es que yo trabajo en los dos campos, y sí que es verdad que en traducción audiovisual el mercado es bastante más complicado en cuanto al tema de tarifas, ¿no? Y nos encontramos un poco de todo y hay que andar con mucho ojo con el tema de cuánto se tarifica cada cosa, cuánto vale cada cosa. Realmente yo creo que es un trabajo que también, al ser tan creativo y de tanta especialización en tan poco tiempo, yo creo que la traducción audiovisual nunca va a estar lo suficientemente pagada, ¿no? Claro. Pero el videojuego realmente pues
hay una mezcla un poco, ¿no? Porque realmente seguimos tarifas como en localización convencional, con lo cual vamos a seguir trabajando con precio por palabra. Así que ahí hay una diferencia también, ¿no? Con respecto a la traducción audiovisual, que muchas veces vamos a trabajar por subtítulo, por minuto o por precio cerrado ya, ¿no? Entonces, en localización competimos, pues igual que decimos, ¿no? Con la guerra de tarifas es más un poco, ¿no? Por precio por palabra. Y hay de todo realmente. Curiosamente, en general, y también porque hay más intermediarios, creo yo, pues siempre el traductor que trabaja para el videojuego grande, hay excepciones, pero en general a mí me ha pasado también, pues se suele cobrar menos, a veces consigues más en videojuegos, pues no cuando trabajas con un cliente directo al que ya puedes tú, como en el resto de especialidades, ¿no? Pues ya dar un poquito más. No creo que esté muy mal pagada realmente, hay excepciones como todo, hay excepciones en las que alguna agencia por ser intermediario pues tenderá a pagar menos, pero no creo que se vea afectada a nivel profesional, no creo que se vea afectada tampoco. Yo tengo tarifas pues, igual que en el resto de especialidades de localización. Hay que buscar como todo, ¿no? Y hay que informarse también, ¿no? De cómo se va pagando y quién paga qué y cuáles son las prácticas de cada agencia, de cada empresa, de cada estudio, ¿no? Eso por un lado. Yo creo que el principal enemigo que tenemos en este caso es la traducción realizada por la comunidad, ¿no? Están muy acostumbrados también los mismo te iba a de desarrollo. Claro, eso es equiparable un poco al fansubbing, ¿no? Que tenemos, ¿no? La traducción de aficionados de traducción audiovisual. Pero en el caso, bueno, lo llamamos fanlation y también está funcionando tanto en subtitulado como en doblaje, ¿no? Empezó un poco para traducir contenidos que no tenían forma de llegar al público meta si no hubiera sido a través de estos traductores amateur. Y ahora, pues bueno, competimos un poco, porque es verdad que la comunidad ha ayudado mucho a muchos estudios pequeños, incluso a grandes empresas, a traducir, ¿no? De forma gratuita, un poco, o por un sistema de crowdfunding que decimos, ¿no? La comunidad se dedica una parte, se tiene un pequeño presupuesto, o se trabaja, ¿no? En equipos, o cada uno va traduciendo una parte y se compensa, ¿no? Regalando una copia digital o en especies, como decimos, ¿no? Y los muchachos están... Contante y sonante, que ese no paga la hipoteca, como decimos, ¿no? Pero bueno, en realidad ese es un poco ahí donde tenemos, como decimos siempre, ¿no? La misión del traductor es educar al cliente. Pues en este caso tenemos un campo amplio, ¿no? para arduo, y siempre es ofrecer el valor añadido que tenemos, ¿no? Es decir, nosotros vamos a conocer la especialidad, pero nosotros llevamos muchos años trabajando en esto ya. Es decir, conocemos toda la dinámica, podemos asesorar, somos asesores lingüísticos y culturales, ¿no? Cómo va a funcionar el videojuego, qué cosa va a funcionar y qué cosa no, por lo que sea, ¿no? Tanto en imagen como en texto, y somos los que realmente vamos al detalle en lo lingüístico, ¿no? Si alguien quiere un producto de calidad, ese valor añadido que nosotros podemos ofrecer realmente es lo que tenemos que destacar a la hora de vendernos ante los estudios que no están tan acostumbrados a trabajar con traductores normalmente, ¿no? Los más pequeños, y pues dar ese punto, ¿no? También de confianza, de fiabilidad, de que yo te voy a entregar en este plazo seguro, con una calidad, pues la mejor que yo pueda dar, ¿no? Que quizá en la comunidad, pues bueno, se va perdiendo un poco porque evidentemente, pues si no te pagan, a veces pues no se van cumpliendo, se dejan traducciones a medias, etcétera. Hay que jugar la baza de la profesionalización, evidentemente, ¿no? Como en cualquier otra disciplina, y ofrecer ese valor añadido, saber vender eso bien, ¿no? En un mercado con tantísimos hispanohablantes, pues es otra baza, ¿no? Para nosotros, decir, oye, puedes asesorarte porque realmente es un mercado en el que tú puedes invertir y te merece la pena porque hay muchísimo consumo de videojuegos y, bueno, hay que jugar un poco con eso. ¿Sí? Yo, perdón, quería cambiar un poquito el tema para preguntarte por el hacemos congreso, pero... Mandamos un avisito muy chiquito y cerramos. Más cortita que la anterior y volvemos, Eugenia, dale. Vale. Gracias. Del 21 al 24 de abril, el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires los invita al 6º Congreso Latinoamericano de Traducción e Interpretación. El traductor después del mañana. Traducción, interpretación, idioma español, formación profesional, informática aplicada a la traducción, teoría y metodología de la traducción, terminología, comunicación, traducción y cultura. 6º Congreso Latinoamericano de Traducción e Interpretación. www.congresosctpcba.org.ar 93.9
entredichos. Hola Eugenia, ya Ya volvimos volvimos. de la mini pausa. Re chiquitita. Te queríamos preguntar, ahora se viene el Congreso, entonces queremos hablar un poquito sobre de qué vas a hablar, pero necesitamos que seas súper breve porque se nos termina el programa en... Sí, y además contanos también sobre el taller. Lunes 18 de abril, o sea, en la semana previa al Congreso, videojuegos, localización, traducción audiovisual y tendencias de mercado. Sí, son 6 horas de capacitación en la sede del colegio, así que bueno, en poquitas palabras, tu charla en el Congreso y tu taller. Muy bien, pues brevemente, pues en la charla voy a hablar del videojuego como, bueno, desde un punto de vista un poco sociolingüístico, como digo, ¿no? De la terminología propia creada, ¿no? Dentro del videojuego, de la comunidad, de un poco todas las tendencias y cómo saber abordar este nuevo medio de comunicación de masas y todos los canales nuevos que ha creado, ¿no? Como pueden ser pues, YouTube, Twitch y otros muchos, ¿no? Cómo salir airoso, ¿no? Cuando tenemos que enfrentarnos a la nueva lingüística, vamos a llamarla así, ¿no? Del gamer. Y por otro lado, en el taller, pues vamos a ver un poquito de todo, porque 6 horas da también para mucho, ¿no? Pero va a ser una formación evidentemente práctica y, como decía, no solo en el mercado directo, sino en el indirecto para dar más ideas, ¿no? Sobre la expansión del videojuego y todas las ramas, ¿no? Que podemos tocar. Y también para ver, pues como siempre, ¿no? Trucos, estrategias, distintas herramientas, ¿no? Vamos a ir trabajando un poco también la creatividad y la parte técnica también del videojuego, así que vamos a tocar un poco todo. Vamos a hacer un repaso global, pero bueno, incidiendo también en eso, las nuevas áreas tecnológicas relacionadas con el videojuego que podemos aprovechar. Buenísimo, ya falta muy poquito para Falta el muy Congreso. poco, No falta súper nada de nada. Nada. Y contanos, porque acá el público se está preguntando en realidad, ¿qué está jugando? Oh, sí, interesante. Pues mira, no juego, es lo que digo siempre, no juego tanto como querría, ¿no? Pero bueno, ahora mismo yo soy muy aficionada a juegos que tienen partiditas cortas, entonces ahora estoy jugando Heroes of the Storm, Ajá. que yo juego mucho, ¿no? Que es un juego online y me gusta bastante porque puedes hacer partiditas cortas y como es mi pausa un poco, ¿no? Termino el videojuego y sigo. Es como que termino de traducción audiovisual y sigo. Pero me gusta por eso, porque me da mucha rabia empezar un juego y Y no terminarlo terminarlo. mucho tiempo después porque no puedo dedicarme a ello, ¿no? Y bueno, pero así siempre tenemos eso. Igual tengo la Nintendo 3DS, así que siempre voy jugando, ¿no? Tengo ahí Fire Emblem, tengo varios. Yo toco un poco de todo. Me gusta mucho el PC, pero bueno, tenemos una colección de juegos bastante grande en casa, ¿no? Y siempre que puedo, y ahora nada, tenemos un mando nuevo, así que ya podemos jugar a dobles y estamos jugando también. Hay un poquito de todo, estoy jugando también a... ¿Jugás para Ay, prepararte el también? nombre al fútbol de coches. ¿Jugás para Que se me prepararte olvida el nombre. para los trabajos también? O sea, decís, bueno, voy a empezar este juego y lo juego todo, pero porque me estoy preparando para un trabajo. O cuando te preparás para un trabajo es, bueno, jugás un rato para ver de qué se trata específicamente ese juego, si tiene algo anterior o parecido. Sí, y la suerte también muchas veces de trabajar con estudios pequeñitos es que si tienes una versión, ¿no? Previa al videojuego, ¿no? Entonces pues nos dan las claves, podemos descargar los juegos y la verdad es que dedico yo el fin de semana previo a jugar, no me queda otra, ¿no? Para poder ver la dinámica del juego y ir un poco, ¿no? Los personajes y el hilo del juego. A veces no te va a dar tiempo a irlo acabando, pero bueno, vas jugando a la par, ¿no? O sea, a veces pues eso, si vas teniendo más texto, pues ya te haces una idea porque realmente puedes verlo en contexto, ¿no? Y cuando nos dan el videojuego es eso, lo primero no es descargar y en los ratos que vas teniendo pues ir jugando. Así que sí, si me lo da, es lo primero que hacemos, ¿no? La verdad es que ayuda muchísimo eso, o bueno, si nos facilitan, pues si no puede ser el juego, capturas de pantalla, lo que sea. Entonces es eso, ¿no? Te sumerges y ya el videojuego es como cuando igual traduces una película y es como estar metido en eso todo el día, no investigando pero bueno, es muy divertido igual, o sea, Totalmente. no lo pasamos mal, ¿no? Bueno, Eugenia, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo, Gracias. por súper interesante, Muy la verdad, la interesante charla. todo lo que nos contaste Sí. y Y nos vemos en el Congreso. Nada, sí. Nos ¿no? vemos dentro Bien. muy pronto. Dentro de muy Nos vemos allí. poquito. Bueno, te mandamos un beso Un beso grande. grande, Beso enorme, Eugenia. Eugenia. Chau, Nos suerte. vemos. Chau. Eso, hasta luego.
Bueno, pero qué tema interesante. Me dieron ganas de ponerme a jugar. Totalmente. Aparte, yo conozco gente que daría su vida por trabajar de esto. Gente que está del otro lado de Gente esta que está pared. ahí, por ejemplo. Miren la lata de mentitas que tengo. ¡Ay, de Justo, Mario re fortuna, Bros! La voy a mostrar a la Mirá, divino, cámara. ¿Se divino. ve? Temática. Temática, No, Es es una temática. Estamos siempre preparados. ¿Vas a traer para todos los invitados una cajita de mentiras temática? Sí. Qué importante. La verdad que Te sorprendí con siempre esta estás respuesta. con la... Siempre lo importante. Siempre, sí, Se le notaba como una carita de felicidad cuando contaba que jugaba a los juegos para prepararse para las traducciones. Estaba re contenta. Pero ¿qué más querés escuchar? Bueno. Vos No, que sos espectacular. bastante gamer. No, Bueno. pero la verdad es que es interesante el tema de también el cobro, porque ella lo comparaba Sí. con localización, pero evidentemente hay mucho, me da la sensación a simple vista de que hay mucho más trabajo. Hay mucho más trabajo. De especialización. Sí. claro. Y mejor detrás, pago ¿no? según lo que ya... Porque no todos los juegos son buenos, entonces tenés que estar jugando un juego que no te gusta. Claro. exacto. Eso es un garrón. Eso Bueno, es un garrón. Bueno, después de este interesantísimo programa nos vamos Exacto. a despedir. Nos vamos a despedir. Con unas palabras de Eduardo Galeano referidas por, como bien dijo Vale al principio, ayer fue el Día de la Mujer, elegimos un texto que habla un poco sobre las mujeres o una mujer en particular. O una mujer en particular. Y aprovechamos y nos despedimos ya hasta nos despedimos el miércoles así que y viene. cierre, sí. Cerramos. Hasta el miércoles que Para viene. los que preguntaban, el miércoles que viene vuelve quién. La doctora. No. Al Doctora. fin, ¿En serio? al fin. Es como Mirta que vuelve. ¿Qué está haciendo Claro, la desde Mar del doctora? Plata parece que va a venir. Así que Se bueno, fue le al mandamos... Campeonato Internacional de Yo escuché Scrabble que en fue Costa por culpa, Azul. escuché que fue por culpa de ella el cambio de horario. Me parece que sí. Y sí, porque no Ah, podía. claro. Después nos va a comentar. Bueno, chicos, nos vemos el miércoles. Hasta el miércoles que viene. Besos Y grandes. bueno, besos a todos los gamers, a Fran, a Dami, que es un gamer, A a Diego, Nacho, a que Damián. seguramente debe estar por ahí escuchando, y a todos los A gamers. Damián dije. ¿Eh? A Damián dije, quise decir Hernán, dije Damián. Bueno. Bueno, Bueno. Fabián, casi. Juana. Como Teresa de Ávila, Juana Inés de la Cruz se hizo monja para evitar la jaula del matrimonio. Pero también en el convento su talento ofendía. ¿Tenía cerebro de hombre esta cabeza de mujer? ¿Por qué escribía con letra de hombre? ¿Para qué quería pensar si guisaba tan bien? Y ella burlona respondía, ¿qué podemos saber las mujeres sino filosofías de cocina? Como Teresa, Juana escribía, aunque ya el sacerdote Gaspar de Astete había advertido que a la doncella cristiana no le es necesario saber escribir y le puede ser dañoso. Como Teresa, Juana no solo escribía, sino que, para más escándalo, escribía indudablemente bien. En siglos diferentes y en diferentes orillas de la misma mar, Juana, la mexicana, y Teresa, la española, defendían por hablado y por escrito a la despreciada mitad del mundo. Como Teresa, Juana fue amenazada por la Inquisición y la Iglesia, su Iglesia, la persiguió por cantar a lo humano tanto o más que a lo divino y por obedecer poco y preguntar demasiado. Con sangre y no con tinta, Juana firmó su arrepentimiento y juró por siempre silencio y muda murió. Entre dichos, entre tantas palabras que hay, entreverada, decir bien, decir mal, entre tanta gente entrelazada en el hoy,